Hola a todos, hola a todas nuevamente. Vamos a la pata angular, cuarto video a partir de esta sentadilla. Me traje a PowerPoint una captura del primer instante del video con la finalidad de hacerles ver detalles que nos van a ayudar a hacer el cálculo después en Excel. La primera cosa entonces es que tenemos aquí el marcador del cóndilo, perdón, del trocánter mayor, el del cóndilo femoral y el de maleolo fibular. Si yo uno estos marcadores con alguna línea, aquí yo lo hice en PowerPoint en realidad, tenemos dos segmentos. Este segmento es el muslo, este segmento es la pierna. Bien, y tenemos los marcadores, sabemos XY, del trocánter mayor, del cóndilo femoral y del maleolo fibular para cada instante del tiempo. Hay varias maneras, en realidad por lo menos dos, de poder obtener el ángulo, cómo se modifica el ángulo de la rodilla durante este movimiento de la sentadilla. Vamos a ver después en el Excel, en un ratito más, la vía del ángulo absoluto. ¿Cómo es esto? Bueno, este muslo forma un ángulo respecto de la horizontal absoluta que llamamos el ángulo del muslo, que aquí yo llamé teta muslo, ¿okay? Porque es un ángulo que no sabemos su valor. Y tenemos también por otra parte la pierna, que forma o también un ángulo absoluto respecto a la horizontal absoluta, que se llama el ángulo de la pierna, que aquí yo le puse teta pierna. Entonces, lo primero es obtener el ángulo absoluto del muslo y el ángulo absoluto de la pierna para poder después obtener el ángulo articular de la rodilla a partir de la diferencia entre el ángulo del muslo, absoluto de muslo, menos absoluto de pierna. ¿Ok? Eso es como primera pata. Vamos a ver esto en Excel. Hay un tema ahí con Excel porque para poder obtener el ángulo absoluto tenemos que obtener la tangente. Y la tangente se obtiene a partir de las I's, la diferencia de las I's dividida por la diferencia de las X. Y a eso yo después le saco el arco tangente o la tangente a la menos uno, como dicen normalmente los estudiantes. Y eso nos tiene que dar un número positivo porque los ángulos absolutos van en dirección antihoraria, van para allá y debieran ser todos positivos, pero Excel no sabe eso, entonces puede que nos dé algún error ahí con ángulos negativos, vamos a tener que hacer algunas transformaciones, por eso les decía fírmense porque esta cosa es un poquito más compleja, así que dicho esto, vamos a ir ya nomás a Excel, nos vemos ahí. Bien, aquí estamos ya en el Excel para continuar con nuestro análisis. Como decía en el previo, en PowerPoint, tenemos entonces aquí el segmento muslo que está entre el trocánter mayor y el cóndilo femoral y el segmento pierna que está entre el cóndilo femoral y el maleolo fibular. Vamos a calcular primero el ángulo absoluto del muslo. Entonces, para calcular el ángulo absoluto del muslo a través de la tangente, lo que vamos a hacer primero es calcular la tangente del muslo. Entonces vamos a poner eso ahí. Y la tangente del muslo, como decíamos, es las diferencias de las I's partido por la diferencia de las X del muslo. ¿Okay? Entonces, como el muslo va entre el trocánter y el cóndilo, yo voy a tomar proximal menos distal en I dividido por proximal menos distal en X. Bien, ahí entonces calculo la tangente del muslo. Me voy a arrastrar hasta abajo. Ahí todavía tengo datos. No, aquí no tengo datos. Ese lo borramos. Y ahí lo que tengo es la tangente del muslo. Entonces, para calcular el grado, ¿cierto? El ángulo, el valor del ángulo, tengo que hacer el arco tangente o la tangente a las menos 1 de las calculadoras. Bien, entonces aquí yo voy a poner arco tangente, ¿sí? De este valor. Entonces en Excel el problema está en que cuando yo haga el arco tangente, aquí lo vamos a ver, el arco tangente es a tan de ese número y me da este valor. Pero si yo voy a mirar acá el arco tangente, vamos a ver que dice que devuelve el arco tangente un número en radianes dentro del rango de menos pi a pi medio, menos pi medio a pi medio, ¿ya? Entonces esto está en radianes. Bien, lo voy a copiar completito hacia abajo en radianes. Pero para nosotros en general no tiene mucho
no sé si tiene valor. La gráfica es la misma, pero nosotros normalmente trabajamos en grados. Entonces, para ver algo que está en radianes a algo que está en grados, tengo que hacer la transformación. Entonces, yo sé que pi radianes, esto entonces vamos a decirle a Excel que nos diga cuánto vale pi. Ahí está, ¿cierto? Pi radianes son 180 grados. Por tanto, un radian, ¿cuántos grados son? ¿Cierto? Entonces es, al final de cuentas, 1 por 180 dividido por 3,14, ¿cierto? Entonces yo lo voy a hacer directo. Es esto partido por esto. 57,2957. ¿Sí? Un radian vale eso. Por tanto, acá lo vamos a expresar en grados. ¿Sí? Y para expresar en grados lo que vamos a hacer es multiplicar esto por 57,29 y lo vamos a aproximar a 57,3. Es igual entonces a esto por 57,3 y ahí lo tengo en grados. Bien. Si se fijan, habíamos dicho que los ángulos absolutos deben ser positivos. Aquí son todos los valores negativos, por tanto, Excel está calculando este ángulo en el sentido inverso, es decir, no va contra los punteros del reloj, sino que va a favor de los punteros del reloj. Y aquí vamos a entonces a transformar estos grados que están negativos a grados positivos. Bien, si nos vamos a el cuadrito, a ver, déjenme ver si lo tengo aquí. No, no lo tengo. Se acordarán, ¿cierto?, que el muslo tenía una leve orientación hacia atrás, por tanto el ángulo era un pelito mayor que 90, ¿cierto? Entonces, si yo hago la diferencia entre 180 grados y esto, voy a tener el ángulo absoluto del muslo. Bien, entonces voy a decir que son 180 más eso. ¿Por qué lo sumo? Porque como son valores negativos, lo va a restar, ¿cierto? Más por menos, menos. Si lo restara, lo va a sumar. Menos por menos, más. Entonces ahí está, 92 grados. Esto sí tiene sentido. Bien, entonces este tiene sentido. Lo voy a pintar de un color amarillito para entender que ese es el valor que de verdad yo ando buscando del ángulo absoluto del muslo. Vamos a hacer lo mismo ahora para la pierna. Vamos a calcular primero la tangente de la pierna. No me acuerdo cómo fue que la hicimos acá. Era, dijimos, proximal menos distal, ¿sí? Proximal menos distal. Entonces vamos a hacer lo mismo acá, ¿cierto? Vamos a hacer proximal de pierna es eso, en I menos eso. Proximal menos distal y partido por las X, ¿cierto? Que es proximal menos distal. Bien, aquí ya tenemos una diferencia y la diferencia es que están los valores positivos, por tanto es altamente probable que no tengamos que hacer más allá que la transformación a grados, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar el arco tangente de este valor, ya sabemos que es a tan de eso, ahí está, sabemos que esto está en radianes, entonces lo llevo allá, y por último, como este es un valor positivo, está medido en el sentido correcto en contra de los punteros del reloj, por tanto solamente tengo que transformar a grados y lo multiplico por 57,3, que ya habíamos dicho que es el valor aproximado, y ahí están los grados de la pierna. Bien, lo llevo hasta el final y también lo vamos a pintar en amarillito. Entonces, por fin, rodilla, ¿cierto? Y rodilla del PowerPoint anterior habíamos dicho que era igual a muslo menos pierna. Y ahí está. Entonces lo arrastro y tengo el ángulo de la rodilla. Ahora cuando yo mire esto en un gráfico, perdón, se me fue. Debiera seleccionarlo todo de nuevo, ¿cierto? Ahí vamos a mirarlo solamente para apreciar un gráfico de líneas. Aquí está. Entonces parte casi en, bueno, 7 grados, ¿cierto? Empieza a flectarse la rodilla en la medida que la persona va descendiendo en esta sentadilla y el ángulo empieza a aumentar
y llega a casi 100 grados, 98, 98. Se fijan aquí, este es el valor más alto que alcanzó, por aquí 99, ¿ya? Se quedó sentado un ratito y después empezó a extender la rodilla y empezó a descender este ángulo para volver a los 14. Es decir, partió en 7, terminó en 14 en este eh, gráfico. Yo no sé, bueno, sí, vamos a ver si funciona porque Excel de repente tiene algunos problemas, pero vamos a tratar de ver esto en el dominio del tiempo. Entonces yo le voy a seleccionar que el eje de las categorías X sea el tiempo. El tiempo está acá. Entonces, como es el mismo tiempo para todos, tomo todos los datos de tiempo, le acepto y vamos a ver cómo se ve esto. Ya, efectivamente hay algún problema con la escala del tiempo porque se fijan aparecen muchos ceros y el tiempo no tiene tantos ceros. Tiene solamente el primero es 0, después es 0033 y aquí no se ve el 0033. No sé qué está pasando con eso, pero bueno, es a lo mejor probablemente un problema de mi Excel. ¿Ya? Pero sí se ve la gráfica y tenemos en definitiva el ángulo articular de la rodilla eh, a partir de datos de coordenadas en X e y terminamos este análisis. Obviamente que si tuviera más segmentos, por ejemplo, tuviera el segmento pie, yo podría calcular el tobillo, si tuviera el segmento tronco, podría calcular la cadera, y así consecutivamente. Esa es la lógica, ha sido un placer, ojalá que este video haya sido útil y nos vemos por ahí.